Buenas tardes, les voy a dejar este video que va a tratar básicamente de algunas cuestiones de fluidos con respecto a los sistemas hidráulicos y neumáticos. Vamos a ver algunos tips, algunos trucos que les van a servir a ustedes para resolver cualquier tipo de sistema de índole hidráulica o neumática, pues en este caso que son los que llevan fluidos. Aquí podemos ver una pequeña, para comenzar, ¿no? Aquí podemos ver una pequeña tabla en la cual hay una analogía entre lo que ustedes ya conocen, que son en este caso, sistemas eléctricos, y lo nuevo que vamos a estar añadiendo, que serían los sistemas de fluidos. Analógicamente, podemos observar que la masa, hablando en términos de fluido, la masa fluídica, denotada con la letra M, vendría siendo lo mismo que en un circuito eléctrico es la carga. Y así tenemos diferentes, pues tenemos por ejemplo un flujo másico, que analógicamente sería la corriente, tenemos la presión, que analógicamente sería voltaje, tenemos una resistencia lineal, ahorita vamos a ver que hay diferentes tipos de resistencias dependiendo el tipo de fluido, si es laminar o turbulento. Entonces básicamente sería, si en una resistencia eléctrica es voltaje por corriente, pues aquí lo lógico sería que fuera presión sobre el flujo másico. Tenemos la capacitancia fluídica, la cual va a estar determinada por masa sobre presión, y la inercia fluídica denotada con la letra I, la cual va a ser presión sobre la derivada con respecto al tiempo del flujo másico. Ok, básicamente estas serían las ecuaciones que describen cada uno de los componentes. Bien, hay que recordar, pues pudiera ser que no conozcan sobre los temas de, en este caso, de transferencia de materia y energía. Pues el flujo másico, de cierta manera, lo podemos convertir en flujo volumétrico. Ok, entonces eso es lo que vamos a ver en una parte del video. Y bueno, pues aquí obviamente requieren conocer sobre mecánica de fluidos y un poco de termodinámica, ¿no? Entonces, principalmente cuando estemos trabajando transferencia de masa. Muy bien. Algunos símbolos que vamos a estarnos encontrando dentro de los sistemas hidráulicos, pues bueno, son estos que tengo aquí dibujados. El cual es el símbolo de la resistencia, una válvula manual, una válvula de control, una fuente de presión, una fuente de flujo y una bomba. Ok. Y bueno, pues aquí tenemos alguna ecuación ya primeramente para, en este caso, la fuente de presión. Entonces, si tengo una fuente de presión, yo puedo decir que la presión equivalente en esa fuente pues va a ser la presión de salida menos la presión de entrada. ¿Ok? Y si recordamos aquí, el PS o la presión vendría siendo analógicamente lo que es el voltaje. Entonces, si esto lo convertimos en una fuente de voltaje, pues tendríamos una caída de voltaje, y bueno, pues eso ya saben hacerlo ustedes de forma electrónica. Muy bien. Si hablamos en cuestiones ya de fluidos, pues tenemos una analogía a lo que vendría siendo las leyes de Kirchhoff. En este caso, pues es la ley de la conservación de la masa, donde el cambio de masa dentro de un proceso, vamos a suponer un tanque, pues va a ser igual al flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida. Ok, si hablamos en flujos másicos. Y si hablamos en flujos volumétricos, bueno, pues lo único que habría que hacer es agregar la densidad, que ahorita vamos a ver que esta densidad se elimina, el cual va a ser igual a la densidad por el flujo volumétrico de entrada menos la densidad por el flujo volumétrico de salida. ¿Y de dónde salen esas relaciones? Bueno, esas relaciones, si ustedes analizan de cierta manera un flujo másico, en cuestiones de unidades, pues no es otra cosa más que kilogramo sobre segundo. Mientras que un flujo volumétrico, pues sería metro cúbico sobre segundo. Y sabemos que la densidad tiene unidades
de kilogramo, o sea, de masa sobre volumen, en este caso kilogramo metro. Entonces, este sería masa sobre unidad de tiempo, este sería volumen sobre unidad de tiempo, y esto sería masa sobre unidad de volumen. Okay. Entonces, de cierta manera, un flujo másico va a ser lo mismo que la densidad por un flujo volumétrico. Y ustedes se van a preguntar por qué. Recuerden que un flujo másico, acá lo tenemos, un flujo másico es masa sobre tiempo. Esto va a ser igual a la densidad, que es masa sobre volumen, por un flujo volumétrico, que sería volumen sobre tiempo. Fíjense bien, si este lo multiplicamos, se elimina y me quedaría m sobre t, que es masa sobre tiempo. Quiere decir que podemos convertir de flujos másicos a flujos volumétricos utilizando esta relación, ¿no? Y es muy importante que no se vayan a olvidar de ella. Entonces, esta me sirve para convertir flujo másico a flujo volumétrico. ¿Okay? Flujo másico a flujo. Muy bien. Entonces, básicamente vamos a necesitar esta fórmula. Vamos a necesitar la fórmula de la ley de la conservación de la energía para flujos másicos y la fórmula de la ley de la conservación de la masa, perdón, para flujos volumétricos. Fíjense bien, si estamos hablando del mismo fluido y en el cual no cambia la densidad, podemos decir que la tasa de cambio de volumen va a ser igual al flujo volumétrico de entrada menos el flujo volumétrico de salida, únicamente si no cambia la densidad, ¿no? Y obviamente conocemos una relación de densidad y peso específico, entonces ahí también pudiéramos utilizar el peso específico si no tenemos a la mano nuestra densidad, en el caso de ese fluido. Bien, también podemos decir que, o más bien recordar, que la presión en un fluido es igual a fuerza sobre área. ¿Ok? Esta relación pudiera ser que en algún momento también la necesitemos y es necesario pues saber que también la fuerza puede ser presión por área. ¿Ok? Tan sencillo como eso. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo en el cual pues mediante dos bombas vamos a meter presión a un sistema, en este caso a este sistema de hidráulico, en el cual pues es un pistón acoplado a una masa y tenemos que saber la posición de la masa M, en este caso pues sabiendo que la posición se encuentra guardada en la variable X. Muy bien. Entonces si ustedes observan el sistema, por aquí va a entrar una presión. ¿Ok? Por aquí entraría una presión, por acá también entraría una presión, o viceversa, si por aquí entra, por acá tendría que salir, ¿no? Entonces, ahí hay que estar atentos con esto. ¿Por qué? Utilicen un poquito su lógica. Si aquí aumenta el volumen, va a desplazar a la posición del cilindro A y obviamente lo que tenemos aquí, el volumen que tenemos aquí tiene que salir por algún lado, entonces va a salir por acá. Y va a pasar lo contrario si del lado de P2 metemos una presión, obviamente tiene que expulsar el volumen que tenemos de este lado, del lado izquierdo, por algún lado, y el único orificio por el cual puede salir, pues es donde está el P1. Muy bien. Y eso pues va a hacer que el vástago que tenemos acoplado al cilindro A haga que mueva lo que tenemos en la masa M y por consiguiente pues vamos a poder determinar la presión. Perdón, la posición de X. Muy bien. Ustedes conocen una fórmula para poder determinar esto. Nosotros sabemos que podemos aplicar la segunda ley de Newton para determinar el movimiento de esta masa. Y recuerden ustedes que en este caso esta masa va a tener un desplazamiento, por lo tanto ese desplazamiento podemos decir que es masa por la segunda derivada de la posición.
¿ok? Por la segunda ley de Newton. Ustedes podrán ver ahí qué fuerza está siendo aplicada. La fuerza que está siendo aplicada pues no es otra cosa más que la fuerza impregnada, en este caso por la cuestión del movimiento del pistón. Entonces aquí vamos a suponer que nosotros tenemos una fuerza. Vamos a ponerle FP, la F del pistón. Entonces para determinar la fuerza del pistón, ¿cómo le haríamos? Si sabemos que aquí tenemos presiones y tenemos un cilindro, en este caso con área, pues hay que ver para qué lado se está moviendo. Y eso lo podemos determinar diciendo que si por ejemplo tenemos aquí la presión 1 más grande que la presión 2, entonces el cilindro se está moviendo hacia la derecha. Por lo tanto, tenemos una caída de presión en este sistema. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Fíjense bien. Si la presión 1 es mayor que la presión 2, entonces la FP, la fuerza producida por el pistón, va a ser igual. Primero aquí vemos que tenemos el área. Entonces, área por, en este caso, las caídas de presión. Y para determinar la caída de presión, pues no es otra cosa más que la presión de entrada menos la presión de salida. Entonces tendríamos P1 menos P2. Listo. Ahí tenemos en este caso la fuerza de la presión. Bien. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues resulta entonces que para la segunda ley de Newton, masa por la segunda derivada de la posición, que es la aceleración, pues me va a quedar igual al área por la presión 1 menos la presión 2. Y de cierta manera, pues esto ya lo pudiéramos pasar a la herramienta del MATLAB, recuerdan al Simulink, y poder determinar en este caso que la segunda derivada de la posición va a ser igual a la área sobre la masa, porque este va a pasar a otro lado, por P1 menos P2, que son parámetros que conocemos de este sistema. Entonces todo esto es constante, ¿no? En un instante de tiempo t, porque podemos agarrar que P1 y P2 son funciones de t. ¿Okay? Y esto pues ya lo metemos al Simulink, ¿no? Esto es fácil, recuerden. Entonces también pudiéramos decir, si aplicamos la transformada de Laplace para este sistema, lo vamos a poner aquí por un lado, pudiéramos decir que vamos a tener s cuadrada por x de s igual al área sobre la masa por P1 de s menos P2 de s, porque son funciones de t. ¿Okay? Y aquí pues pudiéramos encontrar dos funciones de transferencia, uno para, en este caso, P1 con X y P2 con X. Ok, porque recuerden que estas dos pues son entradas y esta sería la salida. Y pues bueno, ahí ya les dejo a ustedes que apliquen el álgebra para determinar, por ejemplo, P1 de S sobre X de S y P2 de S sobre X de S. Entonces te pudieran obtener esas dos funciones de transferencia para pues saber en cómo se va a comportar, ¿no? Bien. Pero les recomiendo que para este sistema utilicen, en este caso, espacio de estados, que vamos a ver posteriormente en la unidad número 5, ¿no? Bien. Entonces, algo así quedaría representado este sistema. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver un ejemplo con tanques que ya realizamos un ejercicio, pero lo hicimos de manera muy básica. Vamos a aumentar el nivel para que vean ustedes un poco de diferencias entre utilizar este nuevo método que vamos a ver y el método anterior, que nada más básicamente era utilizar las analogías con los sistemas eléctricos. Para el siguiente ejercicio, vamos a hacer un pequeño análisis antes de comenzar a resolverlo, ¿no? Entonces, vamos a suponer, o más bien, el problema nos dice que mediante esa tubería que tenemos aquí acoplada a este tanque, es un depósito de agua, pues va a ir introduciéndose un fluido. En este caso, si ustedes recuerdan este símbolo, es una fuente de flujo. Como es una fuente de flujo, pues obviamente el QMDI va a estar determinado por una función f de t.
Entonces ahí no hay que hacer nada. Entonces vamos a suponer que aquí va a estar entrando una fuente de, vamos por decirles un número, si es flujo másico, pues 5 kilogramos por segundo, por decirles algo. Entonces 5 kilogramos por segundo y va a estar entrando el fluido y poco a poco pues va a ir llenándose el tanque. En este caso podemos notar que tiene un área en la base y que tiene una altura h. Entonces podemos decir que aquí va a haber un volumen. ¿Okay? Obviamente sabemos que el volumen pues es la altura h por el área. Entonces resulta que ese volumen pues se va a ir acumulando a medida que vaya ingresando flujo. Pero también si nosotros abrimos esta llave, en este caso mediante esta resistencia, imagínense ustedes que hay una llave ahí, o bien que esté abierto y que nada más tenga una resistencia el fluido al paso de, en este caso por esta tubería, necesitan tener un poquito de imaginación, ¿no? Que la tubería por una sección está abierto a la presión atmosférica y el tanque está abierto, porque aquí podemos observar que también tenemos la presión atmosférica, pues bueno, esa R pues va a estar determinada por el flujo que pasa por aquí, que en este caso sería el QMO, flujo másico QMO, y las presiones que hay en esta resistencia. Entonces, porque aquí si observamos es presión por flujo, por el flujo. Entonces, aquí hay una caída de presión, en este caso, de la presión que hay en el fondo del tanque y la presión atmosférica. La presión que hay en el fondo del tanque aquí va a ser igual. Vamos a poner de una vez eso. Entonces, tú sabes que aquí primeramente ya tienes una presión que es PA. Más, ¿qué presión aquí habrá en el fondo del tanque? ¿Qué presión habrá ahí? O más bien aquí, ¿qué presión habrá? Pues esa presión, recuerda que es la presión hidrostática. ¿Okay? Y la presión hidrostática viene determinada por, en este caso, la densidad del fluido, por la gravedad, por la altura. ¿Qué altura? Aquí la tenemos. Altura h. Ignoren tantito en este momento este pequeño triangulito que tiene aquí, no lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Entonces vamos a decir que va a ser la presión PA más la presión en el fondo del tanque, que sería la densidad por la gravedad por la altura. Como tenemos flujos másicos, pues hay que utilizar la fórmula de los flujos másicos, la cual es m punto igual al QM, en este caso, I menos QMO. Ahí tenemos la relación que existe entre los flujos másicos y pues la masa que hay en este tanque. Muy bien. Pero resulta que en la cuestión del tanque pues está determinado por un área y una altura. Y ahorita yo le dije que aquí se iba a acumular un volumen. Entonces tenemos que convertir esto a volumen. Y para eso pues hay que utilizar la otra fórmula, la cual era densidad por volumen igual a densidad por flujo volumétrico de entrada menos flujo volumétrico de salida. Entonces así, densidad por el volumen va a ser igual. Aquí vamos a factorizar la densidad. Entonces me va a quedar QMBI menos QBO. Que sería esta misma fórmula, nada más que está factorizada la densidad. Ahora bien, ya tenemos la relación que existe entre estos dos. Ahora, ¿qué hay que hacer? El QMI, les recuerdo, es una función determinada por esta entrada de flujo, la cual es una función de t y pues obviamente aquí la podemos manipular a nuestro antojo, ¿no? Ya viene determinada, pues. Y el QMO pues es la relación que existe entre la R y la caída de presión. Entonces tenemos que conocer la función de R. Entonces R va a ser igual, recuerda de aquí, que es presión sobre flujo. Entonces me va a quedar el cambio de presión sobre QMO. Y el cambio de presión aquí, pues no es otra cosa más que la presión, en este caso atmosférica, menos la presión que existe en esta sección. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a suponer que aquí tengo una presión que vamos a decir P1.
Entonces me va a quedar P1 menos PA sobre QMO. Entonces P1 resulta que es la presión que hay en el fondo del tanque. Entonces me va a quedar PA más densidad por gravedad por altura menos el PA. Entonces aquí tengo PA positivo, aquí tengo PA negativo, se cancela. Entonces me va a quedar QMO. Por lo tanto, esto va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura sobre QMO. Muy bien. Ahora lo que nos restaría por hacer es combinar. Miren, por ejemplo, podemos decir que la relación que existe entre la densidad por volumen, por cambio de volumen en este caso, pues va a ser lo mismo que decir flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida, porque todo lo tenemos en función de los flujos másicos. Entonces, la fórmula final que pudiéramos utilizar va a ser densidad por la derivada del volumen va a ser igual al QMI, que el QMI les dije ahorita que era una función de t, entonces esta ya está determinada, menos el QMO. Entonces para encontrar el QMO despejamos de esta ecuación nada más. QMO va a ser igual, pasa al otro lado hacia R multiplicándolo y la R pasaría al otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar aquí densidad por gravedad por altura sobre R. Entonces menos densidad por gravedad por altura sobre R. Muy bien. Pero resulta que el volumen viene determinado por otra ecuación. El volumen viene determinado por, en este caso, el área. Y te recuerdo que el área es constante. Y la altura es la que va a estar cambiando. Entonces podemos decir que este volumen, al ser área por altura y el área ser una función de t, podemos decir lo siguiente: densidad por área por h punto va a ser igual al QMI menos la densidad por gravedad por altura sobre R. A partir de aquí, pues esto lo podemos meter al MATLAB como siempre. Entonces aquí podemos decir que h punto va a ser igual, estos dos están multiplicando, van a pasar al otro lado dividiendo, entonces me va a quedar QMI, es una función de t, les recuerdo, menos densidad por gravedad por altura sobre R. Todo esto va a estar dividido sobre la densidad y área. Vamos a poner entre paréntesis para que no se me confunda. Y ahí está. Ya esto pues sería cuestión de que ustedes lo metan al Simulink y obtengan su función de transferencia. Y la otra pues es que desde aquí ustedes hagan lo siguiente. Entonces sabemos que la densidad y área son constantes. Agregamos la S por las cuestiones de que aquí tenemos una primera derivada y aquí me va a quedar h de s. Igual, el QMI es una función de t, entonces va a pasar a ser QMI de S menos, estos tres son constantes, me va a quedar densidad, gravedad sobre resistencia por HDS. Y fíjense bien, aquí tengo un HDS y aquí tengo un HDS, entonces los podemos juntar. Los podemos juntar y me va a quedar de la siguiente manera. Densidad por área por la S de la transformada de Laplace más densidad, gravedad sobre R, todo esto multiplicado por HDS. Y esto va a ser igual al flujo másico de entrada. Muy bien, este nada más pasó al otro lado y ahí está. ¿Y aquí qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer lo siguiente. Podemos decir densidad por área, por resistencia, por S más densidad por gravedad y todo esto dividido sobre R. Y resulta que todo esto va a estar multiplicado por el HDS y esto va a ser igual a QMI. Entonces te recuerdo que la función de transferencia es salida sobre entrada. ¿Cuál es mi salida? El HDS. ¿Cuál es mi entrada? QMIDS. Entonces podemos decir que HDS sobre QMIDS va a ser igual. En este caso
este lo pasamos al otro lado, bueno, acá simplemente al revés, ¿no? R, densidad, área, resistencia, la S de la transformada, más densidad por gravedad. Y esta sería la función que describe este sistema. Si tú recuerdas, este sistema ya lo modelamos de una manera. Entonces vamos a buscarlo aquí para que vean la diferencia nada más. Muy bien, aquí lo tenemos. Fíjense bien, la R pues sigue siendo la misma. Entonces aquí tengo R. Resulta que la C pasaría a ser densidad por área. Y este más 1 que tenemos aquí pues sería lo que es densidad por gravedad, ¿no? Pero pues obviamente aplicando aquí algunas identidades podemos llegar a este resultado que tenemos aquí en la parte de abajo. Entonces básicamente pues esto sería otro método de resolver este sistema, que en este caso pues tenemos más información. Aquí pues obviamente tenemos que cambiar lo que sería la capacitancia y pues hacer otros movimientos, ¿no? Otros ajustes. Muy bien, ahora vamos a resolver este otro ejercicio, en el cual pues ya tengo otras dos resistencias, tengo también un tanque abierto, tengo un área, tengo una altura y aquí ahora tengo una fuente de presión. Ustedes recuerdan, esta es la fuente de presión. Muy bien, entonces vamos a empezar a modelar este sistema. Entonces, fíjense bien, vamos a suponer que aquí yo tengo una presión, vamos a llamarle presión 1. Y según la fórmula de nuestro PS, según la fórmula del PS es P2 menos P1, entonces es el de la derecha menos el de la izquierda. Lo mismo hay que hacer acá. Entonces, PS va a ser igual a P1 menos PA. R1 va a ser igual a la caída de presión que está en R1 sobre el flujo, vamos a ponerle por mientras, flujo másico de R1, o sea, el flujo que entra aquí, que realmente es el flujo másico de entrada. Resulta que aquí tenemos una presión P1 y tenemos una presión en el fondo del tanque. Entonces, esto ya sabemos que es PA más, en este caso, gravedad, densidad y altura. Que es lo mismo que tenemos acá. Que es la presión que está en el fondo del tanque, les recuerdo. Entonces ya tenemos dos presiones. Tenemos esta presión y tenemos esta presión. Y según la fórmula es P1 menos PA, entonces es izquierda menos derecha. Apréndeselo de esa manera para que sea más fácil. Entonces, izquierda menos derecha, entonces aquí me va a quedar presión 1 menos, en este caso la presión que hay aquí, y la presión que hay aquí es la misma que está acá, entonces me va a quedar menos PA menos densidad, gravedad, altura, sobre QMI. Okay, el flujo másico de entrada. Bien, eso sería para R1. Y para R2, ¿cómo me va a quedar para R2? Vamos a poner otro color. Para R2 me va a quedar, en este caso, aquí tengo esa presión, esta. Y acá en la salida tengo PA. Entonces me va a quedar PA más densidad, gravedad, altura, menos PA sobre el flujo másico de salida. Y aquí estos dos se me van, quedando como resultado densidad, gravedad, altura sobre QMO. Ya sabemos que todo tiene que estar en función de los flujos másicos o flujos volumétricos, entonces, pues de una vez aquí convertimos, ¿no? QMI va a ser igual a la presión 1 menos la presión atmosférica menos la presión en el fondo del tanque, que es densidad, gravedad, altura, sobre R1. Y QMO
pues va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura sobre R2. Ahí tengo mis dos funciones, mis dos fórmulas. Y pues hay que aplicar básicamente lo mismo que aplicamos acá en la parte de arriba, en lo cual dijimos que, para que vean ustedes que es básicamente lo mismo, nada más cambian las puras letras, ¿no? Entonces es densidad, altura, h punto. Entonces es lo mismito que vamos a poner aquí. Densidad, vamos a ponerle otro color. Densidad, altura, que es h punto, y el área. Muy bien, densidad por altura por área. Va a ser igual, en este caso, al flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida. Y esos ya los tenemos, aquí están en la parte de arriba. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Esto va a ser igual a esto que tenemos aquí, menos esto que tenemos acá. Muy bien. Y ahí quedó, miren. Entonces, podemos decir ahora que, o podemos juntar también esto, miren, de una vez, haciéndolo lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer igual. Vamos a decir que R1, R2, parte de abajo, R1, R2. Entonces aquí me va a quedar R2 por P1 menos PA menos densidad por gravedad por altura menos R1 por densidad, gravedad y altura. Ahí está. Muy bien. Les recuerdo que H es una función de T, ¿no? Entonces hay que estar pendiente con eso nada más. Y aquí me va a quedar densidad por área por altura. Pero también podemos decir que H punto, es decir, la tasa de cambio de la altura va a ser igual. Estos dos se están multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Va a quedar de la siguiente manera. R2, vamos a ponerlo P1 menos R2 por PA menos R2, en este caso por la densidad, por la gravedad, por la altura, menos R1, densidad, gravedad, altura, R1, R2 en la parte de abajo, y pues lo que acabamos de pasar es, vamos a poner aquí por un lado, densidad y área. Muy bien. Podemos de estos dos, pues despejar de cierta manera para obtener en función de h de t nada más, y ya pues recuerda que esto es una derivada y bueno, pues eso ya lo aplicas en el Simulink, que ya te expliqué algunas herramientas y listo. Ya pudieras obtener la función de transferencia de este sistema.